Sean bienvenidos y bienvenidas a gente. Mi nombre es Jordi Barrués y por dicha o desdicha soy curioso por naturaleza. En esta nueva entrevista me acompaña Juanfran J. Molina, autor de La última palabra, Travesía hacia lo desconocido, hacia lo desconocido. Deciros que podía haber leído la sinopsis, pero me he centrado más en una reseña de Amazon que dice, excelente libro para personas que les gusta soñar e imaginar un futuro próximo. Puntos suspensivos porque esta reseña sigue dándole una buena valoración a este libro que conoceremos hoy del autor Juan Francisco G. Molina, al cual voy a dar paso, le voy a decir que encienda la cámara y vamos a empezar con esta presentación. Buenas, Juan. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Pues vamos a empezar con esta presentación donde nos hablarás de ti, diciéndonos primeramente un defecto que tengas. ¿Un defecto que tengo? Pues soy introvertido y algo tímido, lo cual no Vale, sé si nos va a ayudar para esta, que es mi primera entrevista en vídeo. vale. Pero bueno, vamos a intentarlo, voy a poner lo mejor de mí. Muy bien, pues muchas gracias por ello. Vamos a por una virtud, lo contrario de un defecto. Muy bien. Pues como virtud diría que soy muy constante. Si lo Vale. quieres ver en negativo, podríamos decir incluso cabezón. Soy constante. Cuando tengo un objetivo, pues pongo toda la carne en el asador y dedico tiempo y esfuerzo hasta ese objetivo. No, no se me quita de la cabeza y me centro en él. ¿Y te deja dormir por las noches? A veces sí, a veces no. Vale. Vamos a por otro asunto que da pie a esta presentación que dice noticia o suceso actual o pasado que te llame la curiosidad. Pues todo esto de Gaza, por ejemplo, me ha Vale. llamado mucho la atención. La indiferencia, por ejemplo, de Europa y de algunos gobiernos occidentales Ujú. me ha sorprendido mucho. Vale. Vamos a por una pregunta que dará por finalizada esta presentación y va en torno un poco al tema del libro del cual eres autor. Y dice Mm, así, ¿qué te gustaría hacer en estado de gravedad cero? bueno, Cuéntame. en estado de gravedad cero, pues saltar, dar volteretas, experimentar. Es una cosa que sí que me gustaría disfrutar, sí. Yo cuando me he planteado esta pregunta para ti he pensado jugar a la oca, pero sería imposible, porque los dados no cogerían un número, las fichas no se mantendrían, el tablero daría vueltas. O Bueno, sea, a lo mejor con fichas magnéticas, antes había juegos con fichas magnéticas para los coches, pero el sí, problema de los dados seguiría estando ahí, sí. vaya, muy buena esa. Vamos a por una cuestión muy particular que sigue al punto que toca ahora, que es el ayer, hoy y por qué no dejar un legado. Y nos lo explicarás como autor que eres, qué fue de tu pasado, de tu presente y qué te gustaría ser en un futuro. Bueno, pues en el pasado he sido muchas cosas. ¿No? Yo soy ingeniero en informática, he trabajado como programador, como analista, como jefe de proyecto, como product owner eh, y, y que es mi función actual. Como pues en el futuro, pues ya me he forzado en dejar un legado. Pues, por ejemplo, este libro para mí es un legado para el futuro. Tengo también un hijo, que ¿Vale? para mí será mi reflejo en el futuro. Cuando yo no esté, él seguirá estando ahí y algo mío y de su madre, pues seguirá teniendo. He plantado árboles, Ah, mira, eso. Vale. las tres típicas cosas, Sí. típicas, tópicas cosas que se dice que hay que hacer, ya las he hecho. Árboles muchos he plantado Ujú. cuando tengo oportunidad. Muy bien. Oye, nunca he preguntado esto en la entrevista. Yo tenía intención de hacerte dos preguntas y será una tercera. ¿Qué dice tu hijo ante la publicación de este libro? De fantasía, ni más ni menos. Sí, bueno, mi hijo está saliendo de la adolescencia y está en otras cosas, pero sí que se interesa. Le he leído trozos y se interesa. Y bueno, pues me sigue en redes sociales y cuando ve que publico algo, eh, reacciona. Vale. Sí, me apoya. Sí, ¿Tiene sí. algún interés en la literatura? Ya por profundizar un poco más.
Tiene interés en muchas cosas y actualmente la literatura no es no es su principal interés. Vale, Eh, pero bueno, sí, en el pasado sí que ha leído mucho. Ahora se centra vale, en otras cosas. Está empezando la universidad vaya, y muy está ahí bien. dándole duro. Vamos a... Bueno, cuéntame, me has hablado de ti en este pasado, presente y futuro, y ahora me gustaría que me hablaras de cómo llegaste a ser autor del título que hoy me acompaña, esta portada que tenéis detrás, que luego hablaremos de ella. Ujú. Cuéntame, ¿cómo llegaste a ser autor? Qué te lleva a ser autor de este libro llamado La última palabra, travesía hacia lo desconocido? ¿Porque te adentraste en algo desconocido o ya conocías? No, el título vino después. Luego entramos en el título o en particular en ese subtítulo, porque fue algo práctico, vamos, el subtítulo. Pues, ¿cómo empecé? Pues, si me remonto mucho en la historia, yo me matriculé, sí, estaba haciendo un doctorado de filosofía. Vale. Me interesé por por la filosofía oriental y en particular por el Vedanta Advaita. Es una filosofía de la India, pues porque estuve en la India y me impresionó mucho y siempre seguí indagando en un autor en concreto y bueno, tenía ya tal grado de especialización que propuse a la UNED hacer un doctorado y lo estaba haciendo, pero de repente me llegó algo disruptivo y es que que encargarme de un perro con necesidades especiales, un pastor belga malinois, porque bueno, su antiguo dueño, que era amigo mío, murió y me hice cargo de él. Vale. Estos perros necesitan mucho tiempo, necesitan mucho entrenamiento diario, porque si no su comportamiento es malo. Y bueno, pues yo le dediqué ese tiempo, entonces tuve que interrumpir el proyecto anterior del doctorado en filosofía. Vale. Estuvo muy bien porque en esta etapa eh, aprendimos muchos, el perro y yo. Hacíamos Odu, donde se dice que el perro con su guía forman un binomio Ujú. y, y la verdad que con ese afán de superación pues empezamos a competir a nivel nacional, incluso quedamos campeones de España de grado uno. Bueno, ahora ya no necesita tanto entrenamiento porque el perro ya es mayor, ya se comporta bien, no necesita ese continuo desgaste mental que necesita por esta raza. No sé si es una raza que quien la conozca lo podrá corroborar. El pastor belga malinois, son los perros que utiliza la policía, el ejército, los Vale. bomberos. Gracias por matizar. Sí, y bueno, ya pude descargarme de esa actividad que me Vale. consumía mucho tiempo, entonces retomé lo de la filosofía, pero lo retomé como ensayo y al final el ensayo se convirtió en una novela, porque la filosofía está impregnada en los diálogos de la protagonista y de sus interlocutores. Entonces, lo- monté de camino monté una historia pues que bastante amena, bastante con una evolución muy interesante y un final que la verdad sorprende mucho a quien se anima a leerla y tiene su Ujú. profundidad filosófica, aunque al final hice una versión más reducida en la que le recorté y le suprimí pues buena parte de esa filosofía pues porque no era propia de una novela. Pero ahí hay algunos párrafos que dan que pensar y que hacen que el personaje sea interesante. No solo el personaje, sino su vivencia, porque estamos hablando de un personaje que, sin entrar mucho en spoilers, eh, hace un viaje espacial con una duración de varios años, porque es que en el universo las distancias son enormes, no es tan fácil ir a un exoplaneta, por mucho que sabemos que hay exoplanetas, la verdad que están muy fuera de nuestro alcance. Tenemos que utilizar la ciencia ficción y Ujú. utilizar alguna fuente energética que no existe, como hago yo en mi novela, que hablo de la antimateria como energía de propulsión, y eso me permite pues acercarme a una velocidad que no llega a la velocidad de la luz, pero
es un porcentaje elevado de esta velocidad y aún así pues tarda 4 o 5 años en llegar a la estrella que está más cerca. La verdad es que las distancias en el universo son Sí. tremendas. Y todo esto es fantasía, esta parte, de lo que se alimenta la nave y todo. Hay muy poco que sea fantasía. Básicamente lo Vale, que es fantasía es de lo que se alimenta la nave, porque vale. el resto de conceptos y los comentarios astronómicos, incluso los tiempos de desplazamiento, todo eso está calculado. Yo utilicé mis fórmulas, me hice mi hoja Excel y es bastante realista. Es de lo que se considera ciencia ficción dura, Ah, que vale. tiene mucho de ciencia y justo lo necesario de ficción para hacer una historia que realmente no podría suceder. Con la ciencia actual no podríamos salir del sistema solar. Hay que añadir un poquito de imaginación, un poquito Ujú. de ficción. Así que, si hablamos de agradecimientos, personas que te hayan ayudado a publicar este libro o todo lo contrario, que te hayan dicho, bueno, ayudado, sí, en el término de esto no me parece correcto, tienes que cambiarlo, personas que han aguantado el chaparrón de que estés escribiendo día tras Ujú. día. Bueno, mi familia, pues mi mujer me ha apoyado mucho. Ujú, Hubo momentos en que le dediqué mucho tiempo y bueno, pues ahora mismo estoy haciendo un esfuerzo de intentar darlo a conocer y bueno, pues es tiempo que no utilizo en otras cosas ujú. y bueno, pues ahí tengo el apoyo de mi familia. Es una editorial, si la quieres nombrar, si no Sí, te sí, puedo sí, mal. sí, está publicado con la editorial Avant. Vale. eh, en una versión tapa blanda Ujú, y también en formato electrónico. Eh, Me puse de acuerdo con ellos si me permiten comercializarlo por Amazon a mí para poder hacer marketing digital, y lo cual es algo que les agradezco, ujú, porque las ventas que se hacen en Amazon las gestiono directamente yo. Y además me han permitido pues evolucionarlo y hacer corregir alguna cosilla que otra y hacer una versión actualizada. En Amazon podéis encontrar una versión que no es exactamente la de Avant, pero es ujú. una versión que está un poco más actualizada y bueno, más ajustada en precio. Vale. Vamos a hablar de la portada que me acompaña detrás mío, esta nave, la Tierra, que imagino que no eres terraplanista por la imagen de esta portada, Ujú. porque la has hecho redonda. Así que Sí, cuéntame, porque lo que más destacado de esta portada es la nave que me acompaña detrás. sí. La portada la hizo un ilustrador argentino que trabaja con la editorial y bueno, me pedían indicaciones para diseñarla y ahí pues en los primeros capítulos, antes de lanzarse a la aventura interestelar, la protagonista con una lanzadera va a una eh, estación intermedia que es donde construyeron su nave y es pues una especie de gran ciudad que orbita la Tierra y que sirve como puerto de despegue, porque una nave interestelar, si sale desde un sistema, desde una plataforma como esta, que está ahí en la portada, en lugar de salir desde la propia Tierra, se ahorra ciertos diseños necesarios para alejarte de la gravedad. Eso simplifica el concepto y entonces es lo que, pensando en la viabilidad técnica y en la ciencia, hace que una nave sea mejor construirla en órbita que construirla en la Tierra. Pero luego se pierde el morbo del despegue, ¿no? El Claro, Houston. bueno, despega desde un hangar, Sí, sí. desde esta plataforma que tenemos en la portada. Por supuesto, la protagonista vive en la Tierra y tiene que desplazarse en una lanzadera hasta esta plataforma. Vale. Un poco algo parecido sale en Odisea al Espacio, 2001. He ido a hablar en alguna reseña que tienes escrita en Amazon, pone que hace sonora a esa película. Sí, sí, la verdad que son comentarios
que me encantan porque es una película muy, muy buena Mm, y me halagan esas comparaciones y otras con los grandes de la ciencia ficción. mm. Luego, gente más joven, más reciente, dice que esta estructura les recuerda también a algo que sale en un juego que no lo he visto, pero sí que por curiosidad lo he buscado en internet, que se llama Cyberpunk Bueno, o vale, Cyberpunk 70 y algo. Y bueno, pues alguien que en redes sociales me lo comentaba, le pedí que me pasase una captura y la verdad que sí se parece. Se supone que en ese juego, que es más moderno, pues hay un casino espacial que vale. tiene una forma así. Lo de la forma de rueda tiene su sentido técnico. La rueda al estar girando hace que la fuerza centrífuga te proporcione una gravedad cero. Todo esto se cuenta con minuciosidad En el libro. en uno de los primeros capítulos. Mira, ya que nos has hablado muy extensamente de este libro, sin hacer un spoiler de qué trata realmente, aunque la sinopsis habla de ello, yo os invito a que la conozcáis, más allá de lo que yo he agregado como reseña al principio de la entrevista. Me gustaría que me dijeras si tú leyendo este libro puedes llegar a la conclusión de dónde empieza el inicio, el nudo y el desenlace. ¿Se podría llegar a la conclusión? Sí, bueno, tiene una evolución en la que se va describiendo la historia. Hacia la mitad del libro hay un cambio disruptivo entre que la novela ya coge otro ritmo y evoluciona de otra manera. Más o menos ahí pues aproveché y lo dividí en parte uno y parte 2 Vale. y a partir de esos capítulos evoluciona ya de otra manera, porque sin hacer mucho spoiler, digamos que cualquier viaje que se precie va a encontrar algo en el destino y lo que encuentra en el destino pues es impresionante y esa segunda parte pues hace hincapié en eso. Y luego ya en el último o los dos últimos capítulos, sobre todo el último, pues es algo que sorprende y y que es algo que deja, que deja al lector bastante pensativo. Pensativo. Y ¿Te hace no voy reflexionar? a decir. ¿Llegas a la reflexión? ¿Puedes llegar a la reflexión? Sí, 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 llega a la reflexión y me dicen los lectores que incluso después de haber leído el libro durante meses les dura la reflexión. Le dura la reflexión. Esas son las mejores reflexiones, las que te hacen pensar diariamente. Vamos a una pregunta muy concreta que te voy a hacer elegir, como aquel que dice, ¿no? Porque dice así, ¿te gustaría ser un autor fugazmente conocido? Es decir, pongamos que esta novela se da a conocer muy explosivamente y durante 6 meses eres el autor por excelencia, ¿vale? Pero pasados esos 6 meses ya se acaba, se deshincha el globo y ahora no digo que no se acuerden de ti, pero ya no eres el mismo que tienes en ese periodo de tiempo. Entonces eso para mí es un autor fugaz. Y luego te dejo elegir entre un autor fugaz o bien que se vendieran, a ver cómo lo he puesto esto, bueno, fascículos de lo que es la nave para reconstruirla y hacer una maqueta durante un periodo de tiempo. ¿Qué preferirías? ¿Ser un autor fugaz o tener este reconocimiento que la gente podía construir la nave en una maqueta? Hombre, prefiero ser un autor fugaz y que lo que se recuerde sea la obra, aunque sea fugazmente. Aunque yo no busco la fama, de hecho, prefiero la difusión del libro que la mía propia. No me importaría incluso el libro haberlo hecho como anónimo, incluso barajé esa posibilidad. Vale, pues mira. Pero también me dijeron que era más fácil, más difícil hacerlo llegar a la gente si no hay una cara detrás. O sea, en definitiva, de las dos opciones, pues sí, me quedo con la de autor fugaz, Vale. pero no porque quiera fama ni fugaz ni de ninguna manera, sino porque llegaría a más lectores. La verdad que un escritor con lo que sueña es que su libro sea leído muchas veces por muchos Mm, lectores. ujú. Vamos a... Bueno, solo del libro. Te diría de ir a la despedida ya, pero antes me gustaría saber dónde podemos conseguir el libro. Está claro que en Amazon, porque esto creo que ha quedado por excelencia, que la gente pueda Sí, acceder a ese gran lugar. Pero yo te pregunto, al igual que todos los autores y autoras, ¿pueden ponerse en contacto contigo para que les envíes un ejemplar firmado? sí, sí, por supuesto. Por supuesto, en redes sociales me pueden contactar y yo les envío
un ejemplar firmado. El libro se puede encontrar, aparte de en Amazon, donde está la versión actualizada, como decía, y a mejor precio. Se puede encontrar en cualquier sitio porque la editorial lo saca a través de la distribuidora de AZ y el libro se puede pedir en la librería de tu barrio. Probablemente no lo va a tener el librero de cualquier barrio porque la tirada no es muy grande, Ujú. pero el librero hace la petición a su distribuidor y en 3 o 4 días se lo llevan. Igual en la web lo podéis ver en la web de la Casa del Libro, en la web del FNAC, en la web del Corte Inglés, lo podéis pedir. Lo que yo no sé cómo andará de existencia, porque ya digo que la tirada no fue muy grande. Y como más. Ah, pues mira, bien, si vivís en Madrid, en las bibliotecas públicas de Madrid está al menos en 12 o 13 bibliotecas de de Madrid Capital. Vale, Está. O sea que si lo queréis leer sin gastaros nada, pues ir a la biblioteca, que yo siempre he sido fan de la biblioteca, he muy leído bien. mucho en las bibliotecas y- y fíjate, no me importa no vender, si animo a la gente a ser usuarios de las bibliotecas. Pero en la biblioteca de Madrid está, no sé si en la biblioteca de más sitios. Mira, Juan, mira que he entrevistado a autores y autoras y ninguno ninguno se atrevió a decir lo que me has dicho tú, tío. He entrevistado unos cuantos, ¿eh? Y vamos, yo te digo, tela. No solo La en este verdad es que, proyecto, sino en un anterior, y nadie bueno, me ha dicho. la verdad que si lo digo también es porque para mí ver mi libro en la biblioteca es un sueño y la verdad que de hecho es que estoy presumiendo de ello, de que el Mm, libro está en la biblioteca. Para mí es un orgullo. no, no, desde luego. Aparte de que yo, pues desde pequeño, pues he leído mucho en las bibliotecas y para mí le tengo mucho cariño a las bibliotecas, aunque actualmente ya, pues leo sobre todo en libro electrónico y, bueno, pues no la visito tanto, pero sí, de vez en cuando voy y un día fui, se me ocurrió mirar en el ordenador que tenía y digo, oiga, pues sí está aquí. Y digo, ¿y en cuáles más está? Y me salió el mapa de la ciudad de Madrid y que estaba en 12 o 13 bibliotecas. Ujú. Bueno, pues ya sabéis dónde encontrarlo, en el caso que seáis de Madrid, o bien, si os interesa este título, poneros en contacto con él, o en Amazon, como no, en esa gran plataforma, podéis encontrar este título del cual hablamos hoy, con el autor que me acompaña. Pues, ¿qué te parece si pasamos a la despedida? Corre de tu cuenta, yo me retiro, te pongo como orador. Y si quieres volver a decir dónde conseguir el libro, qué encontrar en él, lo que te apetezca, que se suscriban a mi canal, al tuyo, a tu página de Instagram, lo que te venga en mente, esta despedida es toda tuya. Ya puede ser. Muy bien, pues agradecer a mi interlocutor por haberme traído a esta entrevista. Soy un gran seguidor suyo, me gustó mucho su propuesta en la que hice un vídeo contando de lo que la protagonista de mi libro haría justo antes de nacer. Me parece un proyecto muy bonito y animo a seguirle. Y a mí también me podéis seguir. Estoy en todas las redes sociales. Me podéis mandar comentarios. Yo los respondo todos. Y nada, quedo a vuestra disposición y ojalá que me leáis y me contéis qué tal. Os, y seguro que os gustará. Muchas gracias.